En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues otro año más que estamos por aquí a este lado, aquí estoy, bueno, cuando la salud me deja. Como veis, que no se me Lorenga, y luego al final voy a poner mi teléfono y mi correo electrónico, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, pues en el próximo día. El día 20, no, 27, la resuelvo si puedo. Entonces, con vuestro permiso me siento y empezamos. La historia de la cruz y del crucifijo. Esto lo vamos a ver solo a nivel de la cruz, a nivel de símbolo. La cruz es un símbolo universal que se pierde en la noche de los tiempos, como dicen, porque ya tenemos aquí, apenas se ve, en la piedra está grabado unos símbolos que, mira, ¿ves? Es una cruz doble y que tiene entre 80 y 40.000 años. Está hecha por un Neandertal. Pero de esta manera seguimos viendo que ya en las pinturas rupestres vemos ahí, por ejemplo, una que se ve un catálogo de cruces, y a la derecha también, que no es tan prehistórico, pero está hecho por una, digamos, una agrupación que no tenía contacto con los demás, o sea que ellos han inventado las cruces. Entonces, tipos de cruces, que como si vais a internet o a una enciclopedia, veréis que cuadritos de esto tenéis como 7. Hay miles de cruces, de todos tipos y tamaños, pero vamos a hablar solamente de la principal. A la izquierda, la cruz latina, que se llama, es decir, que el trazo horizontal está mucho más alto que la mitad del trazo vertical. Se llama la cruz latina, cruz ignísa, cruz de San Jerónimo, tiene muchos nombres. A su derecha, o a nuestra derecha, está una cruz con los 4 brazos iguales, y es la cruz que se llama griega. Y la cruz griega es casi la base del 90% de todas las demás cruces. Tenemos también la cruz comnisa, que no tiene el palo, sobresale el palo vertical. Esta se llama la cruz Tau, porque es la letra T, Tau, griega. También se llama de San Antonio, de San Francisco, tiene muchos nombres. La cruz a espada, es decir, que forman un ángulo recto pero girado, es la que se llama la cruz de San Andrés, porque dice la tradición que el apóstol San Andrés murió en un tipo de estatua. Y aquí ves, hay 2 cruces que nos repelen, pero tranquila. Esta cruz, la negra, es la cruz de San Pedro. Ya sabéis que según la tradición, San Pedro murió en la cruz boca abajo. Es una cruz muy usada, normal, en toda la iglesia ortodoxa. Y esta, dentro de poco, la cruz plástica, hablaremos de ella. Otra cruz ya más reciente es la ortodoxa rusa, que tiene
tres brazos, no solo uno, los dos, y el tercero está inclinado porque según la tradición Jesucristo era cojo. Solo lo ven en la sábana Santa de Turín porque ellos en el siglo XII no sabían lo del rigor mortis y todo eso. Parece que el pie derecho es más corto. De hecho, muchas imágenes bizantinas, Jesús aparece con el pie deforme, el pie derecho. Y esta es la cruz orlada, es decir, que tiene una aureola alrededor. Con todas estas se pueden hacer multitud de combinaciones que son las que dan a todas las cruces con sus nombres distintos. Perdón, ¿cómo has dicho que se llama eso? Ahora, nosotros vamos a hablar de la cruz, como símbolo. Y el símbolo tenemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 10:38, si alguno quiere leerlo, si no, pues lo saco. ¿Cómo se llama la última cruz? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la última cruz que ha dicho? La orlada, de Orla. Orlada. Sí, tiene montones de eso, rodeada, redonda. ¿Entiendes? Pero me he puesto orlada. Oblada, de oblea. Eso, redonda. Pero bien, tiene un montón de nombres porque esta es esquemática. Nada más la cruz y el orla. Ahora, si empezamos a poner adorno, se convierte en la esta que tienen ahora los hippies. Y tal, bueno, sí. Bueno, los hippies son los que viven de una manera así. Entonces, como decíamos, la vamos a hablar la cruz como símbolo en el Nuevo Testamento interpuesto, porque la cruz como instrumento de tortura, como instrumento de esto, lo dejamos para otro día, porque el Evangelio, como sabéis, la pasión ocupa la mayoría de extensión de los Evangelios, y ahí hablan de la cruz continuamente. Perdón, no hablan de la cruz, porque no existe la cruz, sino que hablan de lo que ellos piensan que es la cruz, pero no dicen porque está en griego, y en griego no existe la palabra cruz, dice estauros, pero y el estauro es una estaca, pero ellos lo tomaron así, también como en el Antiguo Testamento dice maldito el que pende de un madero. El madero puede ser cualquier cosa de madera, un árbol, una puerta, una horca, una cruz. Y entonces leemos eso, bueno, entonces lo damos por leído, que el que no toma mi cruz, dice Jesús a sus discípulos, el que no toma mi cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Cuando dice que no toma mi cruz, no consiste en que tengamos que coger la cruz y dar. Eso lo hacen los penitentes en las procesiones de Viernes Santo y tal, pero es un símbolo, quiere decir lo que él significa, lo que ha sufrido y lo que nos toca sufrir. Aquí podríamos estar un día entero hablando de todas las interpretaciones, porque he leído 4 o 5 interpretaciones y cada uno dice lo suyo. Y en el decir todo es decir que utilizar el símbolo de la cruz como una manera de vida. Entonces, la cruz en los 3 primeros siglos del cristianismo, durante el periodo de las persecuciones, no aparece. Ahí recordamos que entonces, durante los 3 primeros siglos, la cruz era un instrumento de ejecución y cualquier persona del Imperio Romano o bien lo había sufrido tu familia o alguien muy conocido. Entonces la cruz era un rechazo total. Claro, los cristianos, ya lo dice San Pablo, los cristianos tenían que tener mucho cuidado en no hablar de la cruz en público, aunque ellos consideraban que la cruz había sido un medio de salvación, no se podía hablar porque era un tabú completamente, y
y entonces tienen que utilizar diversas formas. Y que una de las más normales, el ancla. El ancla por dos razones. Una, porque tiene una forma muy similar a la cruz, y otra, símbolo, que era el símbolo de la esperanza. Y así que lo tenemos en Hebreo 6:19, que dice: nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma. Y mira, por ejemplo, tenemos el ancla como símbolo de la asociación nuestra de fe católica. Cuando preguntan a los nuevos ¿por qué un ancla? Se le dice eso. A Hebreo 6:19. A nuestra derecha vemos un ancla con el alfa y omega. Es un dibujo en una catacumba y pues es un símbolo cualquiera, un ancla cualquiera, pero tiene las dos letras del alfabeto griego, el alfa y omega, que como sabéis en la representación del principio y el fin. Tenemos aquí otras dos anclas y todas estas están sacadas de las catacumbas, no queda nada, no hay nada. Vemos aquí que es una cruz perfecta, pero disimulada como un ancla con dos peces. El pez, como veremos más adelante, también es un símbolo cristiano. Uno en el tridente. El tridente tiene su explicación, primero porque era un símbolo muy conocido en todo el imperio. Y otro es que si le quitamos los dos extremos verticales, es una cruz perfecta. Tenía que haberlo hecho. Y un símbolo muy común en las catacumbas fue, atención, esto. Hasta el año 30 de nuestra era, de 1930, vamos a decir, pues la esvástica era un símbolo de felicidad. En los países occidentales llega a ser hasta un símbolo de una representación del Dios mismo. Y yo le dije, bueno, también como tiene forma de hélice, pues fue el aliento, el soplo que Dios hizo a crear la tierra. Y para que veáis que no es un invento, al lado hay una reproducción de un trozo de una pared de la catacumba donde se ven las dos cosas, la cruz nuestra, la cruz griega y la cruz gamada. También se llama gamada porque la tercera letra del alfabeto, Dalma, sobre la mayúscula, es como una L nuestra, que es el brazo de la cruz. Bueno. Y entonces era un símbolo que nosotros dentro de 100 años se habrá olvidado ya del periodo de 1930 a 1945, se habrá olvidado, y entonces la cruz gamada volverá a ser un símbolo como lo es en Oriente. En Oriente hay bolsos, casas, los coches los llevan y mucho más religiosos. Entonces, pero, y aquí está, el verdadero símbolo de la cruz fue el monograma de Cristo o crismón. Cuando en los escritos apostólicos, en fin, todos los escritores cristianos, cuando hablan del signo de la cruz o hablan de la cruz, están refiriéndose al crismón. El crismón es una palabra compuesta de la chi griega, la ro, y entonces da el crismón. ¿Y esto es por qué? Porque la chi y la ro son las dos iniciales de Cristo en griego. Este es el verdadero signo que vio Constantino. Cuando en unas ilustraciones se ve a Constantino y pone en el cielo una cruz, la verdad. ¿Vieron esto? Pues de hecho, es cuando el emperador Constantino
con el edicto de Milán, bueno, que en el año 613 da, como diríamos, autoriza el culto cristiano, la Iglesia, pues lo que hace es en su lábaro. Entonces, ¿qué es el lábaro? El lábaro es este cartelito que llevaban los emperadores, este es el emperador Honorio, que llevaban como con su tarjeta de presentación, y que es el crismón con la aureola. Vemos aquí la Sin, la Rho, el Alfa y Omega. Esto es lo que hizo eso, y que por la costumbre es el que se llama el lábaro. Es un crismón con aureola. Aquí vemos todos. Y este crismón, que ya es más avanzado, vemos que a la Cris y a la Rho se le ha añadido un trazo vertical, por lo cual, si os dais cuenta, ya es una cruz. Ahí se me ha pasado, y volver para atrás, me parece que lo de aquí, porque cualquiera se ha quedado. Entonces, esto fue en el crismón, apareció en el siglo I, principios del segundo. La cruz ya aparece en el siglo VI. Entonces, en esos 600 años, el crismón tiene una evolución. Aquí tengo que decirme eso. Esto, aunque tenemos un margen de tiempo, no es verdad, porque el crismón lo tenemos en la iglesia continuamente. También en las casullas, en los ornamentos, claro, nunca ha dejado de usar. Pero no digo que esta época es. Entonces, ¿qué pasa? Que la Rho la inclinan y se superpone con la Si. Y da esto. Luego, con el tiempo, la Rho se pone en vertical y ya casi tenemos una cruz. Y al siguiente paso es la cruz latina normal. Según esto, tienes una cruz griega. Y entonces ya entramos en la Edad Media. Ya la cruz está, ya se puede decir, porque han pasado 300 años desde la última ejecución en la cruz, y ya la gente ha perdido ya el respeto, el tabú que tenían contra la cruz. Y aparecen las cruces bizantinas que, al trasladarse, al expandirse por el mundo conocido, por el mundo occidental, nos dan las cruces visigóticas, que gracias a tenemos en el Museo Arqueológico Nacional montones de ellas de todos los tipos. Y por ejemplo, vemos las dos cruces asturianas, la Cruz de la Victoria, que dicen que la que llevó a Pelayo en la batalla de Covadonga, y la Cruz de los Ángeles. Las dos son, como diríamos, en todos los sitios de Asturias se encuentra, sobre todo en la zona, que es el escudo, por decirlo así. Y entonces ya llegamos a los siglos del Renacimiento, y aquí empezamos a desvariar, en el sentido de que la cruz, que se había convertido, que era un símbolo cristiano de esto, se convierte en un objeto de lujo. Y entonces aquí está Cristo incrustado en la cruz, pero lo que las olas no tienen fundamento único, y no se ve. Y en esta de plata ya no hay ningún símbolo religioso, como era antes. Aquí ya se convierten en dos joyas auténticas. No tienen nada de cristiano, tienen la cruz, pero nada de lo que es. Y a partir de aquí, ya las cruces no tienen ninguna variación. Todas son lo que hemos visto, No hay. Entonces la cruz se usa y tal, y la cruz de colgar, hablaremos luego entre los
y entramos en el crucifijo. El crucifijo no es en la cultura vemos Cristo crucificado, pero no son crucifijos. El crucifijo es una cruz que puede ser de madera, de algo, de cualquier clase, relieve, y adosado un cuerpo del crucificado, normalmente enganchado con la simulación de los clavos, y ya. Este es el crucifijo. Entonces, cuando lo vemos en el Museo del Prado, estamos viendo un cuadro de Jesús crucificado, estamos viendo un calvario, estamos viendo un arma Christi, montones de cosas, este es el crucifijo. Y no voy a hablar de él variando lo mismo del tamaño, este pequeñito, pequeño, y tenemos el crucifijo de la cruz de los caídos. O sea, vaya que no es un crucifijo sino una cruz, pero bueno, me refiero por el tamaño, que vale para todo. Entonces entramos a estudiar el crucifijo. Es que con tantas cosas se me ha olvidado poner una diapositiva o la puse hace años, o hace tiempo, y luego no se me da cuenta. Entonces, como es en la época de persecución, igual que hablamos de la cruz, pues el crucifijo todavía más. Pero tenemos este primer crucifijo pintado, mejor dicho, más que enrayado en la pared, y que es una pared que se derrumbó y se destruyó en el año 98, se quedó y se hizo una casa encima, y en el siglo pasado, en 1900 algo, al levantar esa casa apareció este. Es una blasfemia que dice, está escrito en griego: Alexámenos adora en realidad pone a Dios, pero dicen los entendidos que es que este pobre hombre tampoco sabía mucho griego, y le ha faltado ponerla en su. Entonces ve que es una cruz perfecta y un hombre con una cabeza de árbol. Y aquí está Alexámenos que hablando. Digan que hay una cosa, por ejemplo, que a este crucificado, si le hubieran querido poner verdaderamente como era, tenía que haber estado desnudo. Que le hayan puesto algo significa que va en contra. Los crucificados normalmente perdían el derecho a estar vestidos, y esto está en plena crucifixión, estamos en el final del siglo I. Entonces se supone que Alexámenes tenía un dibujo, un gráfico o algo del crucificado, eso lo pongo aquí, pero bueno. Y entonces ya nos pegamos un salto de 400 años, 300 y pico, y entonces vemos una crucifixión o calvario en marfil. Bueno, no tenemos todavía ningún crucifijo, pero vemos que Cristo está todavía imberbe, se le representa imberbe, que está desnudo con el perizoma. El perizoma es el calzoncillo antiguo, una banda de tela que se ponía a la cintura y pasa por debajo y se vuelve a enrollar. Eran los calzoncillos de la época. Y entonces vemos, por eso he puesto Calvario, porque cuando está Jesús, la Virgen y San Juan, se denomina Calvario, la crucifixión se denomina Calvario. Y ahí en una esquina Judas ahorcado. Es una miniatura de marfil del año 420. Y esta ya es más, está en la puerta de Santa Sabina, que es del año 430, pero sigue siendo desnudo y con perizoma,
no están. Y las cruces no existen. Tampoco es un ataúd, porque tenía que haber tres cruces. Y solo hay, como mucho, y se ganamos dos. Y llegamos a un poco más allá, y esta es un evangelio de Rábula que se escribió en el año 585. Fijaos que ya han pasado 370 años, 270 años de cuando el edicto de Milán, de cuando la iglesia fue poseída. Y está escrito en siriaco, un evangelio normal y con un montón de miniaturas. Y esta es una de ellas. Ya se ve a Jesús, ya tiene barba, ya está vestido, la cruz que hace no se la ve, está muy simulada, se ve a la Virgen de San Juan, el centurión con la lanzada, otro soldado que le da de beber, y aquí a gente mirando. La gente mirando y los soldados sorteando, jugándose las vestiduras de Cristo. Y ya es cuando empezamos a ver los crucifijos, pero de momento está el crucificado, va incluido en la cruz, como la cruz que lleva el Papa, por ejemplo, ahora. Entonces ya se ve aquí la tendencia de la época del románico, Cristo con una corona, vestido, flotando sobre la cruz, con 4 clavos y los pies. Aquí ya se ve todavía más bien que es lo que llamamos los Cristo Majestad, que le vemos que está completamente flotando sobre la cruz, totalmente vestido y con vestiduras regias, con 4 clavos y pies paralelos. Aquí ya avanzamos y han pasado los 100 años del anterior y aquí ya encontramos empieza a ser más realista el crucificado. De esta manera Cristo vive, está vivo y reinante, es decir, sobre la isla, como flotando sobre la cruz, no está pendido, solamente con paño de necesidad. Y esto es lo que se llama faldillín. Con el tiempo, este faldillín se convertirá en una obra de arte, en un problema para los imagineros y para todos los que hacen crucifijo, para que sea esté y al mismo tiempo que no esté. No hay señales de la flagelación. Le ha costado un poco. 4 clavos y 10 paralelos. Y está la Virgen de San Juan. Se puede ver uno del mismo tiempo en la Basílica de la Concepción. A la entrada a mano derecha hay que tiene todas las mismas características. Y seguimos en el Cristo románico, tiene todas las mismas características. Y hay a veces que le pone el lazo, al faldillín viene con el lazo. Y aquí ya estamos llegando al gótico, ya estamos en el siglo VIII, IX. Cristo tiene las mismas características, pero empieza a notar detalles anatómicos. Sigue estando flotando, sigue siendo, a veces aparece ya muerto, está agonizando o muerto, y entramos en el periodo gótico. En el gótico se encuentran con un problema, que quieren que el Cristo sea expresivo, pero con los pies en paralelo no consiguen. ¿Qué hacen? Pues muy sencillo. Ponemos 3 clavos y se debe ya entonces que el Cristo gótico
tienen prácticamente las mismas características. Se le pone ya la corona de espinas, que hasta este momento, por mucho le ponían una corona de rey. Y ya Cristo está pendiente, ya está colgando de la cruz. Pero de todas maneras no está limpito, no tiene señales de la flagelación. Y ahí en el costado ya empieza a mostrarse un poquito, pero no mucho. Tiene 3 clavos, con lo cual tiene que poner un pie sobre otro. Realmente, era lo que decían en los crucificados los romanos, pues para clavar dos clavos, es decir, 2 pies, tienen que hacer el doble trabajo que con uno. Eso se acabó. Ataban al reo los 2 pies juntos y tiraban y clavaban. Con lo cual, a esto ahora diríamos, pues sí, es una buena técnica. Otro Cristo, hay una cosa, a los que lo pidan, les adjuntaré que de dónde son cada Cristo, yo lo tengo aquí apuntado. Este es de Villafafila, de Zamora, Santa María de Villafafila. Hay montones, y yo he elegido estos. Es que recordemos que no es una historia de arte, ni historia del arte. Y si fuera historia del arte tendría que andar con cuidado. Simplemente de periódico gótico me podría llevar una semana. Y cojo, he elegido unos cuantos que me han gustado. Y entramos en el Renacimiento. Siglo XIV y XV y XVI, pienso en el Renacimiento. Recordáis que dijimos que el arte era sobre todo. Pues aquí pasa lo mismo. Cristo está agonizante o muerto. Cristo pendiente ya, está pendiente de la cruz porque ya es una cosa que llevamos 2 siglos viéndolo. Aquí está esto de que nosotros desde pequeñito estamos viendo el crucifijo y no nos llama la atención. Si cogiéramos a un señor de por ahí de Himalaya y le enseñáramos un Cristo, diría, oye, Dios mío, esta gente son pues igual. Al principio no se podía pensar que Jesús había muerto, pero sí, porque lo pone en el Evangelio, pero una cosa es, con lo que dice el Evangelio, otra es verlo. Por eso se tardaron, mira, esto está en el año 420, me parece que está hecho el de Donatello, en el 1406, y tenía Donatello que está, que podemos poner de esto, que el baño de honestidad o pandillín, pues veis es una obra de arte en sí, que está y no está. Entonces tenía un amigo, Brunelleschi, que al verlo le dijo a Donatello, pues vaya, has puesto un campesino ahí. Y Donatello le dijo, bueno, pues eso es lo mejor. Entonces, Brunelleschi creó Cristo de él, y que cuando lo vio Donatello, dicen que se le cayó una cesta de huevos que llevaba. ¿Cómo va un señor llevando una cesta de huevos a ver a otro? No, eso dice la creencia, dice las crónicas. Y con esto del Renacimiento, Renacimiento, digamos, aquí lo que importa son los detalles y se exagera. Por ejemplo, aquí vemos un Cristo que la madera, el madero, la cruz, está súper decorada. El INRI me parece una obra de arte en sí. El Cristo muy bien, con el paño que veis que ya no es un paño de honestidad, sino que es una cosa hecha, una cosa bonita. Y aquí vemos, era recargar los detalles. ¿Qué pasa? Que el INRI vuelve a ser un cartelito llamativo.
la corona o la aureola de Cristo se convierte en ¿cómo diríamos? Una exageración. Y los cuerpos se convierten en algo como sin sustancia. Pero lo importante son los detalles. Y con esto, ya a partir de este momento, cualquier crucifijo que cojamos, sea que sea, es algo de lo que está parecido. Por eso, pues aquí yo me paro y hago una cosa de recordar los pectorales. Los pectorales, como su nombre indica, son figuras que se cuelgan o se prenden sobre el pecho. Entonces pueden ser muchos motivos. Los amuletos, eso lo tenemos desde la Edad de Piedra. La gente llevaba los dientes de los osos y de los animales que cazaban por dos razones. Una, por amuleto, porque les protegía. Eso está todavía lo tengo, claro. No hay más que ir a cualquier tienda o cualquier mercadillo nuevo y allí tienes amuletos para parar un tren. Podría ser con un fin religioso, que es el que nosotros vamos a tener. Podría ser para formar la categoría del que llevaba. Hemos dicho, por ejemplo, el jefe de la tribu prehistórica, pues llevaba el hueso más grande del oso más grande. Y nosotros, por ejemplo, en los militares alemanes llevaban la cruz de hierro, y eso les daba categoría, claro está. Y entonces los militares también llevan aquí sus medallas. Por ejemplo, aunque no tiene mucho que ver, pero los arzobispos y los cardinales llevan una cruz que se llama arzobispal, cardenalicia y papal, porque cada cruz tiene su forma especial. No sería aquí, pero bueno, podría ser. Y luego ya, normal, de adorno, de ponerse aquí una flor, un label, de grabado, un arte. Y entonces vamos a hablar de la religión. Es decir, y aquí, bueno, no lo he dicho al principio, pero tanto las cruces, los crucifijos, como las medallas, nuestros hermanos separados, pues eso se escandalizan. Porque, ¿cómo eso? Porque somos idólatras, no sé qué tal. Nosotros lo único que tenemos es cuando vemos algo, tenemos un pectoral, una cruz, en lo que sea, una estampita, pues no es la estampita, sino lo que representa. Entonces, en la época de persecución, en los 3 primeros siglos, los cristianos, como la mayoría de la gente, pues llevaba pitas por ahí. Pero los cristianos le llevaban algo que le recordaba a Jesús. Ya sabemos vimos que la cruz se disimulaba. Había otras cosas, el pez, la paloma, el cordero, el ancla, el tridente, el alfa y omega, son símbolos que se podían llevar colgando. Eso. Dice una crónica que un soldado romano, tenía que ser un soldado forzoso, descubrieron que llevaba algo que le identificaba como cristiano y lo eliminaron. Entonces, el pez, que es el más común y lo que vemos, es que tenía 2 funciones. Una, el pez, podríamos aquí recordar que en el Evangelio está el pez donde Jesús San Pedro saca la moneda para pagar el tributo, el pan y los peces los peces de la pesca milagrosa. Entonces, sí tenía una relación constante. Los apóstoles eran pescadores de hombres, pescadores de pescado y pescadores de hombres con el tiempo. Pero además, ictus en griego significa pez. Por eso, si lo vemos en griego, Jesús Christos, Theos, Ius, y
bueno, y Soter, significan Jesús Cristo, Dios, Hijo, es decir, Hijo de Dios y Salvador. El Cordero, por supuesto ese, porque no tenía otro más así. Y ahora, por ejemplo, en la época de las Eucopias, es un nombre un poco raro, me imagino que los griegos dirían, bueno, normal, Eucopia. Yo he intentado buscar un significado y no lo encuentro. Eran unas cajitas de metal donde se guardaban las reliquias de los mártires, de los santos, algo similar a los guardapelos actuales. Y claro, no estaban. Algunas dicen, porque no se han encontrado, son ¿cómo se llama?, de referencias que tenían forma de cruz. Me parece muy raro porque para hacer esto, una cajita con forma de cruz, en aquella época, y además perseguido, que ahora tú vas a una platería y dices que quieres esto y te lo hace bien. Pero debía ser que tenía grabada la cruz como mucho. Y el crismón sigue siendo el verdadero símbolo de Cristo, la cruz, el crismón, que lo vemos actualmente. Y en la Edad Media aparecen ya las cruces para colgar. Hemos estado hablando de las cruces procesionales, ornamentales, grandes. Ahora estamos refiriéndonos a las pequeñitas de colgar. Estas aparecen en la Edad Media. Algunas más antiguas, es que está, digamos, al revés. La más antigua es la mano derecha y las otras dos son más recientes. Más recientes de 1500 años, pero bueno. Y ahora las medallas religiosas. Claro, lo mismo que hemos hablado de las medallas de las cruces, de los crucifijos grandes se ponían a la entrada de la iglesia. Ahora ya se ponen en el altar, por antes, en la Edad Media por acá, se ponían porque eran de tamaño real. Los pequeñitos no tenemos ni idea, no hay. Todos se han perdido, por ahí, lo que sea. De esta manera hay que reconocer que hacer un Cristo en el año 1500 tiene su dificultad, porque no es como ahora que con los hoteles y no pueden en serie, que es lo mismo que vamos a ver ahora. Las medallas religiosas, las medallas tal y como las conocemos ahora, empiezan a aparecer en el año 1500, que era cuando estamos hablando de los Cristos de Donatello y más todavía, 100 años más tarde, Donatello, que con el Papa Pío V, que comenzó la práctica de bendecir medallas tradicionales en 1566. Porque antes había medallitas, pero son a nivel particular y son entre el siglo I y el siglo XVI, como 30 o 40 nada más, que tengamos, que están en los diversos museos del mundo, y son unas medallitas a mano, porque no había papeles. Y las medallas tienen la ventaja de que igual que la numismática, que las monedas ya de los Reyes Católicos son unas monedas bonitas, las anteriores parecen hechas así con los. ¿Por qué? Porque ya se inventan las medallas y tal, y empiezan a salir ya las medallas, que es lo que tenemos actualmente, que no tienen eso. Y para acabar, los pectorales han seguido la misma regla que hemos visto con las cruces y los crucifijos. No han cambiado nada desde entonces. Y he puesto esta medallita, que la podéis comprar en internet, que es de plata, y
que tiene, como veis, el crismón. Aquí tenemos la Xi, abajo, la Rho, bueno, el alfa y omega, a ver, Sube arriba. vaya arriba. El alfa y omega, a ver cómo puedo recoger. El alfa y omega, Ayuda. Ayuda. no sé, ahora a ver si voy a volver a... Sí, la voy a hacer a posta, digo, espera, primero vamos a hacer la... No, la voy a hacer ¿Tiene yo. las diapositivas? Sí, ¿Ves? Si quiero- marcas ahí, ahí, sí, ahí. no, ya como, la voy a hacer como normal, si me deja. Porque no, Ahí la vas recuperando. Esa te la dominico, vas bajando. claro, es que está en el visor. Como quiero volver a normal. Normal. A ver, bueno, no, sí, ahora tengo que pasar todo esto. Sí, Bueno, pero vas buscando. que el alfa y el pez, por eso me ha gustado. El alfa y el pez, va a encontrar por 40 euros. No tiene más que decirle al internet, oye, quiero, pero sí quiere decir que todavía tenemos el crismón en la actualidad. Y con esto, os perdono y me voy. Entonces, que tenéis ahí mi nombre y si no queréis simplemente con un post-it de papel me ponéis vuestro correo electrónico y cuando ponga la parte de eso, tengo un escrito, no por mí, pero que dice el 80 o mejor dicho, el 120 de lo que yo he dicho. Espera, Que estamos apuntando, no lo quites. yo no tengo prisa, 659 hoy no está... 7575. José Manuel Orenga. Vale. Ok. Bueno, Muy interesante. bueno, pues con esto... Interesantísimo. que ya, siempre nos pasamos. Yo lo veo en las conferencias, que todo el mundo está, ¿qué pasa? No lo sé, que en casa de que corremos más, o que en casa estamos sentados, y yo me he fijado 40 minutos, 40 minutos, y no hay. Y mira, han sido 50 o más. Bien, pues entonces... Damos gracias a Dios por que acabó bien, no me habéis tirado de Marte. Y el Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María. Bueno, bella como la luz. Padre nuestro, y que nuestras almas reciban el rayo de la felicidad. Que no caiga con los años y lo que venga en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida contra la muerte, ilumina los espíritus donde hay tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestros cielos la victoria. Verte con tantos estragos, mas a tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu piel y teme la majestad de tu mirada. María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.